Es un gusto estar con ustedes a través de estos medios digitales en este diplomado sobre los fundamentos académicos de la autotransformación de la universidad. Eh, Quisiera hablar al respecto desde una mirada global de lo que pasa a nivel mundial. ¿Por qué la importancia de generar procesos radicales de transformación universitaria, ¿no? A veces ha existido en los debates académicos la pregunta si es que reforma o revolución, ¿no? Presiento que las universidades, no solo a nivel mundial, sino en América Latina, tienen que entrar en un proceso de revolución radical, ¿no? Una transformación radical, que obviamente un primer paso muy importante puede ser procesos de reforma que conduzcan a un cambio epistémico de la misma universidad en tanto su rol que debe cumplir en estos momentos en la historia de nuestros pueblos, de nuestra región, de nuestras democracias, ¿no? Quizás en esta perspectiva el primer punto que quisiera tratar es del fenómeno más global, ¿no? Muchos autores han denominado que vivimos una crisis de civilización, lo cual comparto completamente. Esta crisis de civilización es una crisis de la democracia, del medio ambiente, es decir, ecológica, a través del cambio climático, de acumulación, es decir, del mismo modo de producción, de la ética, de las mismas relaciones humanas, ¿no? Y hay que colocarle en esa esfera, ¿no? En esa esfera a lo que sucede en el campo universitario, ¿no? A lo que sucede en el campo de la educación superior. Esto viene aparejado de todo un debate que se ha dado también dentro de la economía y a nivel mundial dentro del capitalismo, de esta transición que parece estar viviendo el capitalismo, del capitalismo industrial financiero al capitalismo cognitivo financiero, basado en las finanzas especulativas, pero con un tránsito de lo material hacia lo inmaterial, ¿no? Esto no es menor porque también tenemos que colocarle en la esfera de lo que ha implicado la crisis de acumulación, y me va a referir a esto en tanto la repercusión que tiene sobre América Latina, sobre la tasa decreciente de ganancia en el mismo capitalismo, ¿no? Y cuando hablamos en este sentido de transición a este capitalismo industrial, quizás retomando este indicador que suelen poner, esto viene de una escuela más francesa, italiana, Bercellone, ¿no? En donde al analizar las 500 empresas más grandes a nivel mundial, ¿no? El valor de las empresas se da cuenta que en 1975 el 83% de este valor provenía de los activos tangibles, ¿no? Ahora, más o menos en el último lustro de este nuevo milenio, el 84% viene de los activos intangibles. ¿Qué implica esto, no? Los activos intangibles, cuando nos referimos justamente a la importancia del conocimiento, de la innovación, del diseño, de la cultura, del arte, en donde existe una institución fundamental que es la propiedad intelectual como un nuevo mecanismo, ¿no? De articulación dentro de este sistema, ¿no? Y aquí viene algo que a mí me parece fundamental en la relación. Pensemos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el tema del valor que tenía en este marco General Motors, ¿no? Versus Uber, ¿no? Uber viene de este nuevo capitalismo digital de plataformas, ¿no? En el cual General Motors tuvo casi durante el último siglo, fue la empresa con mayores valores de mercado a nivel mundial, ¿no? Uber en los últimos 5 años lo ha superado de largo, ¿no? En este caso a General Motors, ¿no? A través de nuevas formas rentistas que están ligados principalmente al tema, una vez más, de propiedad intelectual. Si es que vemos también las 5 empresas más importantes en términos de valor, las 5 que tienen más valor, y esto no sucedía así hace 10 años, ¿no? Las 5 tienen que ver con el capitalismo de las plataformas, ¿no? Entonces, claramente aquí hay un tránsito, un cambio en lo que resulta relevante posicionar, ¿no? Es que en el comercio mundial nos estamos yendo de lo que adquiere importancia ya no es necesariamente el valor de la manufactura, sino de la
factura, podríamos decir, de los servicios, ¿no? La CEPAL señala que en los próximos lustros, dentro del comercio mundial, adquirirá mucha relevancia, en este caso, los servicios, y será aproximadamente entre el 40 y el 50% del total de las exportaciones, ¿no? Ahora bien, si es que nosotros vemos en este marco las exportaciones a nivel mundial, vemos también un tema que es fundamental, que dentro de la larga historia, ¿no?, se ve un declive del hegemón de Estados Unidos, ¿no?, y una emergencia de nuevos hegemones, principalmente provenientes de Asia, ¿no? Principalmente me refiero en este caso a China, ¿no? Si es que analizamos la participación del comercio mundial, ¿no?, vemos claramente, por ejemplo, que los productos de mediana y alta tecnología, China y los países emergentes de Asia, ¿no?, de la participación total, del pastel de las exportaciones a nivel mundial, adquiere 10% más, en detrimento de qué países, los países principalmente de Estados Unidos y en este caso también Europa, ¿no?, y Japón también, ¿no?, que empiezan a declinar en este caso como los que llevan la vanguardia, más que la vanguardia, llevan el poder económico a nivel mundial, ¿no? Entonces se está dando esta transición. Pensemos el tema de Amazon, pensemos el tema, en este caso, de Microsoft, pensemos cualquier tema que veamos, vemos la emergencia que implica también un cambio en otro tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo, en este caso, que está ligado a estas nuevas formas económicas, ¿no? Y aquí viene un punto que es importante señalar, que tiene que ver con el rol de la universidad dentro de esta transición, ¿no? En Europa, ¿no?, la universidad, cuando nace principalmente para estructurar al Estado, ¿no? Previa esta última fase de universidad, que se le denomina la universidad de empresa, ¿no?, había como la necesidad de la universidad para un pacto social que estaba ligado a la construcción del estado de bienestar. Entonces, claramente teníamos una universidad con un fin muy adecuado, ¿no?, muy ligado a un proyecto histórico, ¿no? Con el neoliberalismo, principalmente a partir de 1980, la universidad adquiere otro rol en el marco de este capitalismo cognitivo, ¿no? Y pasa a constituirse de cierta manera, ¿no?, lo equivalente a lo que fue la fábrica en el capitalismo industrial, las universidades, en la formación del nuevo cognitariado, que es el que se encarga de generar ese valor que da, en este caso, importancia a la economía. Pero con una particularidad, ¿no?, que es una universidad que está articulado a las grandes corporaciones nacionales, transnacionales, ¿no? No necesariamente es el que tiene el oligopolio de la generación de conocimiento, ¿no? Me refiero a las universidades principalmente del norte. De hecho, si es que uno ve el número de patentes, ¿no?, las patentes están, en términos de cantidad, ¿no?, están más ligadas a las grandes corporaciones que a las mismas universidades. Pero obviamente ya trabajan las universidades con estas grandes corporaciones. E inclusive vamos a un tema que cada vez más adquiere importancia, que las propias grandes corporaciones tienen sus propias universidades o tienen sus propios centros educativos, acordes a las necesidades particulares de sus empresas. Entonces pierde su universalismo la universidad, ¿no?, y adquiere relevancia en el marco de su estrategia de acumulación, ¿no? Esto es importante señalar porque generalmente se le ve a la universidad como un todo, ¿no? Y no es lo mismo la universidad del centro que la universidad de la periferia, ¿no? Y aquí viene la relación que siempre hay que ver entre norte y sur. Dentro de este capitalismo cognitivo, ¿no?, sucede algo que yo le suelo denominar extractivismo infocognitivo, ¿no? Un extractivismo infocognitivo que una vez más va a esa inmaterialidad, que mucho de esto se genera desde los sures globales, ¿no? ¿A qué me refiero? Podemos ver el extractivismo infocognitivo de la biopiratería, por ejemplo, ¿no? Ya no únicamente es importante los recursos naturales en tanto la materialidad
para generar la energía, ¿no? Sino la información que tiene esa biodiversidad, ¿no? Nosotros en Ecuador pudimos hacer una investigación sobre de dónde, quiénes son los que realmente generan biopiratería de nuestros recursos genéticos endémicos. Y los principales países en este caso que lo hacen son los países de Europa, obviamente Estados Unidos, que sistemáticamente roban, es la palabra que hay que decir, nuestra biodiversidad para generar sus productos, ¿no? Y luego volvernos a vender. Entonces aquí existe un conflicto geopolítico que es entre conocimiento y también recursos naturales, ¿no? Podemos ver el otro tema de extractivismo infocognitivo, ¿no? Toda la información que se genera a través de las plataformas digitales, ¿no? Y por eso el tema y el capitalismo lo tiene muy claro, el tema que buscan generar valor ya no solo es a través del plusvalor en el trabajo, ¿no? Sino es a lo largo de todas las 24 horas del día, ¿no? Y para eso lo que tienen son las herramientas digitales, ¿no? Pensemos en las redes sociales. El mundo, la humanidad está dando el tiempo para que se den procesos de acumulación a través de la información que nosotros generamos. Por eso es un extractivismo también de información que luego es procesado principalmente a través de herramientas, y por eso la importancia de lo que adquieren las carreras ligadas, por ejemplo, al tema de la ciencia de datos, al tema de Big Data, y también el tema de la inteligencia artificial como instrumentos para generar esa adicción de también robar el tiempo de la ciudadanía, no solo de los del primer mundo, sino también de los del sur global, ¿no? Por ejemplo, acá en México hice una investigación sobre el tiempo de uso de redes sociales, ¿no? Y vemos que un mexicano promedio, ¿no?, dedica 20 horas semanales a el consumo de redes sociales, sin tomar en cuenta WhatsApp, que también dedican un buen porcentaje, alrededor de 11 horas adicionales, ¿no? Entonces, claramente, este tiempo, ¿no? De hecho, existen declaraciones de las personas que han trabajado en términos de la programación con el tema de la inteligencia artificial. Su objetivo de la inteligencia artificial es generar esa dependencia adictiva, ¿no?, al estilo de lo que genera el tabaco en el manejo de las redes sociales. Y esto es importante señalar porque no es lo mismo en este capitalismo cognitivo el que genera la programación de las plataformas, y por eso son nuevas formas de rentismo, de estas otras formas precarizantes y precarizadoras que te implica este nuevo capitalismo, porque este capitalismo te lleva a un proceso de precarización del trabajo, con un tema que resulta paradójico, ¿no?, que supuestamente te da la posibilidad de vos organizar el tiempo en tu vida cotidiana, ¿no? Pero sin embargo te está extrayendo más tiempo, más minutos de tu vida de lo que antes tenías cuando trabajabas en una fábrica, ¿no? Un ejemplo muy claro es Uber. Puedo trabajar cuando sea, pero el promedio de trabajador de Uber puede ser entre 2 y 14 horas por día, ¿no? Entonces, si bien, ¿y quién se queda pensemos en Airbnb, pensemos en Uber, pensemos en Amazon, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajo se genera en nuestros países del sur? Son principalmente trabajos completamente precarizados, que son los que se encargan de la distribución de los productos, en el mejor caso, o ser choferes, ¿no?, que son supuestamente socios, pero completamente precarizados, sin seguridad social, ¿no? Entonces, acá hay un cambio importante, ¿no?, que se da en América Latina, ¿no?, que se da a nivel mundial, y que este proceso de transición viene aparejado en América Latina con lo que se ha denominado, en este caso, una crisis del extractivismo dual, ¿no? ¿Qué es el extractivismo dual? Lo señala un economista de Cambridge, chileno, Palma, ¿no? Es justamente que no solo somos, o sea, productores de bienes primarios, ¿no?, en la cual es intensivo en capital y ahí se genera la productividad, ¿no?, sino que lo dual viene dado por el tema también de los servicios, que tiene baja productividad y alto empleo, ¿no?
en los productos, en la producción, en este caso de commodities, es intensivo en capital, bajo en mano de obra, bajo en generación de empleo, pero con mayor productividad. Lo que pasa ahora en América Latina, que inclusive dentro del sector de commodities se da un estancamiento e inclusive un declive de la productividad del sector de commodities, ¿no? Entonces, este modelo se agota porque ya ni siquiera permite incrementar esa productividad para generar más riqueza, inclusive la de los bienes primarios, ¿no? La de la agricultura, la de las minas, las del petróleo, etcétera, ¿no? Con un proceso en el cual, al darse una desindustrialización de América Latina, ¿no? Que empieza principalmente después del modelo de sustitución de importaciones y empieza a través del neoliberalismo, principalmente alrededor de 1980, en la década de los 80, ¿no? Tenemos otro tipo de trabajador, ¿no? Las universidades, antes del inicio del neoliberalismo, tenían una perspectiva en la cual, ¿no? En un primer momento, podríamos decir, la universidad en América Latina, la universidad de la periferia, es un instrumento también del proceso de colonización, ¿no? Acordémonos cómo nace la universidad en América Latina. Y es un instrumento también para formar a los que van a mandar dentro de la sociedad, ¿no? Es para que aprendan a mandar, ¿no? Un segundo momento viene el momento más de democratización, se masifica la universidad, ¿no? Y se tiene como fin generar el trabajador de este sistema más industrial, ¿no? Y el tercer momento, después del neoliberalismo, ¿no? Adquiere otro rol, porque se da proceso de desindustrialización. Ya no necesitamos necesariamente el trabajador para esa industria. Estamos dentro de una transición de un capitalismo industrial a un capitalismo cognitivo, y deja de cumplir un rol en el marco de un proyecto societal, porque el proyecto neoliberal no es un proyecto de sociedad de nuestros países, sí de una élite, ¿no? Sí de una élite económica, ¿no? Y se empieza a construir el sistema universitario, ¿no? Como un instrumento de este extractivismo infocognitivo, ¿no? Que media en el sistema global, ¿no? Como instrumento. Entonces, y un instrumento clave, ¿no? Que yo podría decir en este marco de este proceso de precarización, primero cumple frente al norte un rol del estilo headhunter, ¿no? Que sirve para hacer un filtro de quiénes son los que realmente son los cerebros desde el sur, para luego generar un proceso que es una política deliberada, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? De muchos países europeos, de robo de cerebros, ¿no? Esto lo ha trabajado mucho justamente mi querido amigo Raúl Delgado, ¿no? En investigaciones que ha hecho con respecto a la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero también es un contenedor de precariedad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Las universidades, dado el nivel de precarización que ha generado el neoliberalismo, ¿no? Con un proceso poco de generación de valor agregado, de riqueza, ¿no? Pasa a ser un espacio en el cual contiene, ¿no? Aquellos excluidos del sistema a través de subsidios de cuestiones vitales, como por ejemplo el alimento, ¿no? Y muchas veces las personas encuentran boyas de salvación dentro de este tipo de instituciones, ¿no? También es una suerte en este caso de instrumento de este extractivismo infocognitivo, ¿no? Acordémonos esto que suele salir, ¿no? Porque en América Latina, a diferencia de lo que pasa en Europa y en Asia, que los que generan las innovaciones tecnológicas son las grandes corporaciones, en América Latina, y el conocimiento son las grandes corporaciones, muchas de ellas articuladas ya a universidades, pero sobre todo que quedan en las grandes corporaciones, ¿no? En América Latina los generadores de conocimiento siguen siendo las universidades, pero con una particularidad, que ese conocimiento no necesariamente se genera y se transforma después en innovaciones tecnológicas que permitan generar esa valor agregado dentro de la economía, ¿no? Entonces acá tenemos un problema, ¿no? Un problema en el cual se desmantela la universidad porque
claramente como parte de la estrategia del neoliberalismo es la apropiación de las instituciones de interés común, le suelo llamar, ¿no? La privatización de la seguridad social, la privatización de los sistemas de salud, la privatización de las universidades, en este caso, buscan desmantelar al sistema universitario, ¿no? En ese marco, en ese desmantelamiento, pasa a jugar un rol en el cual las economías del sur pasan a tener el mismo rol dentro de la jerarquía de la División Internacional del Trabajo, sin la posibilidad de romper con esa jerarquía divisoria que existe a nivel mundial, ¿no? Los que han logrado dar este salto y romper cualitativamente los países que estaban en vías de desarrollo emergentes realmente han apostado a otro tipo de universidad dentro de esto. Entonces acá lo que nosotros tenemos que ver es justamente esto, ¿no? El tema de tenemos una crisis civilizatoria, tenemos una transición del capitalismo, tenemos una crisis de acumulación, tenemos un cambio, una crisis dentro de América Latina de su modelo productivo, ¿no? Pasamos ni siquiera a insertarnos dentro de ninguna perspectiva más que subsidiaria, dependiente dentro del sistema global, ¿no? Y las universidades dejan de jugar un rol en proyectos nacionales con perspectivas históricas para entrar dentro de simplemente ser un eslabón dentro del proceso de acumulación global a nivel mundial, ¿no? Pero sin embargo sucede algo muy, muy relevante, ¿no? Se habla dentro de la construcción discursiva de las narrativas de sentido común, luego de la caída del muro de Berlín, del fin de la historia, ¿no? No tenemos alternativas, ¿no? Pero sin embargo en América Latina empiezan a surgir proyectos democráticos, ¿no? Que interpelan a ese modelo económico que es el neoliberalismo, ¿no? Y buscan, y de hecho suben a los gobiernos, en lo que García Linera ha denominado la primera ola de gobiernos progresistas, ¿no? Interpelando y diciendo vamos a superar al neoliberalismo, somos post-neoliberales, ¿no? Y aquí hay un tema que es importantísimo señalar, es la articulación entre un neoliberalismo que surge y nace con procesos dictatoriales. Pensemos que nace el neoliberalismo con la dictadura en Chile, ¿no? Luego entra en desprestigio este régimen político y se da una suerte de convivencia entre el neoliberalismo con una democracia electoral, democracia representativa liberal, ¿no? Pero este mismo momento también entra en crisis la democracia, ¿no? Liberal, la democracia representativa, ¿no? Y aquí es importante señalar que y esto a mí me parece un tema que es fundamental en el marco de lo que implica, por eso señalaba una revolución, una transformación radical del sistema universitario, ¿no? El rol que juega en este caso la universidad en tanto generar los grandes debates sociales, ¿no? Que interpelen a esa crisis que vive el mundo, inclusive podría decir civilizatoria, no vienen del sistema universitario, no vienen de las instituciones de educación superior, no vienen de los grandes tanques de pensamiento como en un momento sí hubo en América Latina, ¿no? Pensemos en los grandes intelectuales que diseñaban y veían hacia dónde tienen que caminar los países, los grandes tanques de pensamiento, tipo la CEPAL, ¿no? Con toda la teoría estructuralista, la teoría de la dependencia, etc. Entonces, sino que las grandes propuestas de innovación social provienen de las grandes luchas sociales, de los grandes movimientos sociales, que yo diría interpelan, ¿no? Yo les llamo resistencias creativas, ¿no? Que viene justamente de un general intellect, ¿no? Colectivo que resiste frente a ese avallazamiento del neoliberalismo, ¿no? A través de hacer propuestas sociales, ¿no? No es menor que en América Latina surjan nuevos pactos de convivencia a través de, por ejemplo, procesos constituyentes, ¿no? Que piden cambiar al sistema, ¿no? Y que generan también los conceptos desde la sociedad
que realmente son interpeladores de estos grandes problemas civilizatorios, como el ecológico, como la misma acumulación, como la misma democracia, ¿no? Como las mismas relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? De hecho, suelo decir, frente a un problema civilizatorio como es el ecocidio, ¿no? ¿En dónde surge el concepto de derechos de la naturaleza? Que es un quiebre epistémico. Dar derechos a la naturaleza es un quiebre epistémico social. Uno diría, viene de las grandes intelectuales, viene de las grandes universidades, viene de las luchas sociales, por ejemplo, de los movimientos indígenas, ¿no? Frente al grave problema civilizatorio que implica la xenofobia, ¿no? O el mismo racismo, ¿no? ¿Dónde surgen la necesidad o los conceptos de proponer la construcción de estados plurinacionales e interculturales, ¿no? Frente al mismo capitalismo, en estos pactos de convivencia se generan apuestas para construir economía social y solidaria, ¿no? En estos mismos pactos de convivencia socialmente se plantea ir más allá de la democracia representativa, ¿no? Ir hacia democracias deliberativas, democracias participativas, democracias comunitarias, como está en la Constitución de Bolivia o en la Constitución del Ecuador, ¿no? Y los que están en la vanguardia deja de ser la universidad y pasan a ser, en este caso, los actores sociales, ¿no? Y aquí viene un problema. La universidad también deja de jugar un rol, ni siquiera de acompañamiento en la mayoría de veces, muy pocos son los casos, para poder empujar, ¿no? Estas grandes luchas que se dan dentro de la sociedad. Entonces queda, ya no es ni siquiera la vanguardia, ni tampoco la retaguardia, ¿no? de esas grandes luchas sociales, por amplios procesos deliberados de una política neoliberal que le quita recursos, que le precariza, que le trata de privatizar, que trata de meterle dentro de la lógica del mercado, ¿no? Que le articula, y aquí viene un tema fundamental, ¿no? Le articula no solo dentro de una mercantilización y privatización de la universidad, sino en general del gobierno de los conocimientos, ¿no? Por eso es importante señalar que cualquier tipo de reforma que se haga en el campo de la educación superior no puede ser pensado exclusivamente en la que para mí es el corazón, uno de los corazones de cualquier reforma, en recuperar el sentido público, social y común de la universidad, sin dar la disputa por el gobierno de los conocimientos, porque si no puede ser una vez más un instrumento de lo que se denomina en la literatura económica, que es la tragedia de los anticomunes, ¿no? Es decir, cómo el proceso de hiperprivatización, hipermercantilización lleva a un subuso, una subdemocratización, una subproducción del conocimiento con fines sociales, ¿no? De resolver problemas sociales y de potenciar las capacidades sociales que también tienen nuestros pueblos y que también tienen nuestros territorios, ¿no? Entonces, acá es un tema que es necesario ponerle en el centro del debate, que puede existir universidades estatales, pero no necesariamente estas universidades estatales son públicas, ¿no? Acá es un tema fundamental esta diferenciación, ¿no? De hecho, la mayoría de universidades estatales, si bien son estatales, tienen una lógica, y aquí viene el otro punto fundamental, ¿no? Que tiene que ver con, dejan de tener una perspectiva en tanto instituciones que nacen con un sentido autonómico, ¿no? De autonomía, y pasan a ser completamente autárquicos y heterónomos, ¿no? Autárquicos de los problemas sociales estructurales, ¿no? Se deslindan de la sociedad, ¿no? Y heterónomos del mercado, ¿no? Entonces empiezan a generar, en este caso, llamémoslo así, títulos ligados a lo que demanda un mercado que está estructurado en el marco de una jerarquía internacional que lo que busca es algo completamente dependiente, completamente poco autónomo, completamente poco soberano, ¿no? En este caso de nuestros países. Entonces, acá hay un tema que hay que ver en dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el desmantelamiento sistemático como un proyecto político del neoliberalismo hacia las universidades. Por eso es necesario defender las universidades, porque sin estas es imposible generar cualquier tipo de transformación,
pero a su vez se necesita una autocrítica, ¿no? Tal cual como dice en este caso el nombre de este diplomado, ¿no? Una autotransformación. Para que exista autotransformación tiene que existir autocrítica del rol que está jugando la universidad, inclusive en este avanzamiento del neoliberalismo, ¿no? Para poder en este caso dar esa disputa de lo que se necesita como universidad. Y aquí hay dos perspectivas que me parece importante. Existen algunas, pero dividámosles en dos, ¿no? Quizás antes un paso anterior, ¿no? Frente a esto, frente a este gobierno de los conocimientos hiperprivatizador y mercantil, en el cual la universidad es el que juega un rol fundamental de esa generación, de ese valor de cambio, ¿no? de los conocimientos y de la información, ¿no? Lo que nosotros tenemos en este sentido que ver es que las opciones como países, como es uno, seguir tal cual como estamos, que en el marco de la velocidad del cambio, inclusive no solo de los países industrializados, sino de los países emergentes, ¿no? Implica seguirnos rezagando a mayor velocidad como lo estamos haciendo, si es que no existe un cambio con respecto al gobierno de los conocimientos. Estoy pensando en simplemente la relación hace 20 años, por ejemplo, en términos de la producción de conocimiento científico, América Latina tenía igual producción que China, ¿no? Dentro de la participación. Ahora, después de 20 años, ¿no? América Latina ha subido un punto porcentual en la participación total por cada década, ¿no? Antes estábamos en el 2% del total de la producción científica, ahora estamos en el 4%. China pasó del 2% a aproximadamente el 15% de la participación en términos de producción científica, ¿no? Entonces, claramente la opción de quedarnos como estamos es una opción de seguirnos rezagando. Existe una segunda opción de construir una universidad o un proyecto político como país, ¿no? Que implica construir un tipo de universidad que se inserte dentro de este capitalismo cognitivo, ¿no? Para generar mayor valor agregado, pero sin disputar, porque aquí el tema es fundamental, el modelo económico, ¿no? Que es uno de los ejes estructuradores de la crisis de civilización que tenemos, que vivimos frente a la ecología, frente a la democracia, frente a la ética, frente a las relaciones humanas, o tenemos una tercera vía de buscar una transformación como país, que implica buscar una transformación dentro de las universidades, ¿no? Pero a su vez, mientras vamos cerrando las brechas que es necesario cerrar, vamos también cambiando la matriz cognitiva de la misma universidad, ¿no? Siento yo que sin un cambio en la matriz cognitiva de la misma universidad, lo que vamos a hacer es simplemente reproductores de una lógica de desarrollo capitalista, ¿no? O de modernidad capitalista, podríamos decir, cuando lo que tenemos que buscar es otro tipo de modernidad, ¿no? Otro tipo de sociedad, y para eso tiene que entrar la universidad en un cambio completamente profundo. Y uno primero es que tiene que dejar de ser exclusivamente, la mayoría de universidades de América Latina tienen una perspectiva completamente napoleónica, ¿no? Lo que implica tener una perspectiva completamente colonial en tanto en cuanto es una universidad que sirve de medio para transmitir un conocimiento, que generalmente ese conocimiento se menosprecia el conocimiento del sur y se fomenta el conocimiento del norte. Si es que nosotros vemos, simplemente revisamos las investigaciones en América Latina, la literatura de las bibliografías de las investigaciones, la mayoría son, yo diría un 90%, eso lo hicimos en el caso del Ecuador, ni siquiera nos leemos entre nosotros mismos como sures globales, ¿no? Sino lo importante es citar a los grandes académicos a nivel internacional. Con esto no quiero decir que no se tenga que tener clarísimo cuál es el estado de la literatura que acaba de salir el día de hoy para tener conocimiento de contra qué es el conocimiento que se genera a nivel mundial, pero no podemos quedarnos en eso, ¿no? Y tiene que ser en ese marco una universidad que también genere conocimiento, ¿no? Pero un conocimiento que esté ligado a las grandes problemáticas sociales, ¿no? Y un conocimiento que esté ligado a la transformación social de nuestros países, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y aquí cuando hablo en conocimiento, ¿no?
implica dejar la perspectiva singular y pasar a la plural. Siempre hablar en plural cuando hablamos de conocimientos, ¿no? Porque la universidad también ha tenido una perspectiva, suele decir profesor Boaventura Sousa Santos, epistemicida, ¿no? En que el único conocimiento válido, verdadero, legítimo es el conocimiento científico. Lo que tenemos que pasar en términos de una reforma estructural es a que se den, dentro de este cambio en la matriz cognitiva, procesos de equidad e igualdad epistémica, ¿no? Si es que las mayores innovaciones en términos de los conceptos creativos, de las resistencias creativas, de las innovaciones sociales, ha venido de la sociedad, no podemos tener una universidad que también no respete ese conocimiento que se genera dentro de la sociedad, ¿no? Y esto implica también poner en el centro un principio que, si es que cuando uno habla del sistema universitario se da cuenta que es el principio menos importante y menos pensado dentro de los sistemas universitarios, ¿no? Voy a poner un ejemplo entre paréntesis que también es parte de cómo se ha buscado precarizar a la universidad y mercantilizarla, que son los sistemas de evaluación, ¿no?, de los sistemas universitarios. Pero cuando uno habla del tema de acceso o de calidad, surgen 50 indicadores, ¿no? Pero cuando uno habla del principio de vinculación con la sociedad, existe escasez de cómo analizar la relación de la universidad con la sociedad en términos de los indicadores que se utilizan para la evaluación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro que no son procesos paralelos, ¿no?, sino tienen que ser procesos de convergencia de estos tres principios a la vez, ¿no? Existe una clara separación, a mi modo de ver, que cumple un rol estratégico del rol pedagógico, ¿no?, es decir, de enseñanza, del de la investigación, del de la vinculación, ¿no? El mismo proceso de aprendizaje tiene que estar vinculado al proceso de generación de conocimiento y tiene que estar vinculado a la articulación con la sociedad. Entonces tenemos que romper esta mirada hasta colonial, que suelo decir, del extensionismo universitario, que lo que hace es decir, yo tengo la verdad y el pueblo es el ignorante, ¿no?, a decir, yo tengo un cierto tipo de conocimiento, te puedo enseñar cierto tipo de conocimiento, pero tú tienes otro, ¿no? Y podemos dialogar y debemos interactuar. Este principio lo llamo el principio de interdependencia cognitiva, justamente, ¿no?, en el que tiene que haber una relación de la universidad con la sociedad, que además, una vez más, en su proceso de resistencia ha generado estos grandes conceptos que son disputas políticas. Y esto nos lleva a un tema fundamental, ¿no? El que tiene poder el que tiene conocimiento tiene poder, ¿no? Y por lo tanto, en sí mismo, el poder está ligado a la política, ¿no? Tenemos que recuperar el lado político de la universidad, ¿no?, y no construirlo como se suele construir en su sentido técnico, ¿no? Esto no quiere decir, y esto sí es completamente fundamental, romper con esa perspectiva de esa universidad dogmatizadora que muchas de las veces tenemos en nuestras universidades, ¿no? De hecho, son escuelas de pensamiento, de ciertas matrices de pensamiento, ¿no? Doy el caso de economía, ¿no? Vos sabes que tal facultad tiene una escuela más australiana, más neoclásica, la otra tiene más marxista, la otra tiene más keynesiana, ¿no? Tenemos en ese sentido que romper esta perspectiva dogmatizante, ¿no?, en la cual obviamente la que predomina es la hegemónica neoclásica, liberal, ¿no?, tanto en el sistema, en las diferentes carreras, ¿no? Entonces, ese punto implica, una vez más, romper el epistemicidio implica descolonizar a la universidad, ¿no? Implica, una vez más, recuperar el sentido de lo público de la universidad, ¿no?, articulado a la recuperación del gobierno de los conocimientos como público, ¿no? Romper una vez más con este concepto de la tragedia de los comunes, ¿no? Esto se puede dar de procesos, y aquí viene un tema importante, ¿no? Se pueden dar de procesos que vienen de proyectos políticos de alcance nacional, ¿no?, en donde la universidad puede jugar un rol de ayudar a empujar esas transformaciones, pero existen en otros lugares que no se dan
disputas políticas, o no se han dado todavía en América Latina. Yo creo que en la mayoría de países de América Latina existen estos proyectos que están disputando frenar el neoliberalismo y proponer algo alternativo. Y tiene que la universidad en ese sentido constituirse en la locomotora social para interpelar y asediar a ese neoliberalismo para cambiar la misma sociedad, ¿no? Esto implica también que la universidad, en tanto su transformación, recupere algo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos desde mi punto de vista, dónde nos estamos jugando el sentido de la transformación en América Latina, yo diría incluso a nivel mundial, en el sentido que damos a la democracia, ¿no? La democracia está completamente asediada, ¿no? Los 70s, también en los 80s hubo dictaduras, después vino una democracia representativa, ¿no? Que convivió con el neoliberalismo, ¿no? Y pudo convivir porque todavía había restos en términos de las tasas de ganancia que tenía el mismo capitalismo. Cada vez que crece el capital, se hace más complicado generar ganancias, ¿no? La democracia se le hace difícil convivir con ese capitalismo. Entonces empieza a asediar a esas democracias. Por eso surgen lo que yo he denominado con un oxímoron irónicamente como dictaduras democráticas, ¿no? Porque ya no podemos decir que son las mismas dictaduras del siglo XX, son nuevas dictaduras hechas a través de las mismas instituciones generadas en ese Estado completamente liberal, ¿no? Pensemos en el famoso lawfare, pensemos en los golpes de Estado que se han hecho a través de la Asamblea, como se hizo a Dilma Rousseff, ¿no? El que se hace a través de los sistemas de justicia, ¿no? El que se hace a través de los consejos nacionales electorales, ¿no? Que no generan la posibilidad de que se den democracias ni siquiera representativas en el sentido más básico, diría Adam Przeworski, que permita una competencia electoral transparente, ¿no? Esto no es menor, ¿no? Y es sistemático y no es casuístico. Ustedes pueden visitar algunos textos que tengo justamente al respecto, ¿no? En donde se ve cómo sistemáticamente, ¿no? Se ha asediado a estos gobiernos de primera ola a través de nuevas estrategias de golpes de Estado institucionales que dan la apariencia que están dentro de la democracia, pero realmente están atacando a la democracia. Y ahí juega un rol fundamental la universidad, porque no solo se asedia a la democracia en tanto su lado formal institucional, ¿no? Si no se está asediando, y esta es una de las crisis más importantes de la democracia, es al proceso de deliberación pública, ¿no? Cuando nosotros vemos el rol que cumplen, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Lo vimos con Cambridge Analytica, lo vimos como el rol que cumple a través, por ejemplo, de Twitter o el mismo Facebook, cómo se han generado, ¿no? No es fortuito que haya surgido este famoso concepto de la posverdad, ¿no? El debate público, ¿no? Está mediado por algo que es intrínseco, ¿no? A la naturaleza de la universidad, que es la búsqueda de las verdades, ¿no? En el marco de un debate público que cada vez lo que hace es justamente tratar de tergiversar la verdad, y el momento que se encuentra esa verdad, ¿no? Surgen nuevas formas de mentiras, nuevas formas de posverdades, y la democracia se encuentra debatiendo no sobre un debate público transparente de contenidos, sino sobre falacias que se dan en los procesos de construcción de la ciudadanía y la democracia, ¿no? Entonces, es necesario recuperar ese rol fundamental sobre la deliberación pública, en tanto y cuanto tiene que jugar un rol político para disputar, ¿no? El sentido para disputar en este caso el debate sobre la verdad dentro de nuestras democracias. Y finalmente, quizás otro tema fundamental dentro de una revolución universitaria, una transformación radical, y también obviamente en el marco de la transición, que son las reformas universitarias, ¿no? Es necesario volver a humanizarnos, ¿no? No es fortuito justamente que
en estos momentos, en estas épocas, las humanidades, la matrícula haya caído tan drásticamente como ha caído, ¿no? Lo tiene ahí registrado en su libro Marta Nussbaum, El análisis sobre las humanidades, y esto implica no solo entrar en el debate de el aprender la realidad a través de logos, ¿no? Sino tenemos que también recuperar, no solo es epistemicida a veces, sino también es sentiricida, le suelo decir yo, ¿no? Es decir, que se permita también otras formas de aprender esa realidad que tenga que ver también con los sentidos y los sentimientos y que no sea simplemente un sistema educativo parestésico, ¿no? Que genera en este caso una parálisis de los sentidos frente a las injusticias, ¿no? Siempre se me viene a la mente la pobretología, ¿no? De los grandes economistas, que para los grandes economistas la pobreza es un número, ¿no? Y se pierde esta articulación de pensar, en este caso, la generación de conocimiento, ¿no? A través de volver a fusionar las ciencias, las artes y las humanidades, ¿no? Es necesario realmente que se deje esa hiperdisciplinariedad para generar una articulación interdisciplinaria, como decía, también transdisciplinaria, pero también que una las ciencias fundamentales, ciencias básicas, con las artes, la literatura, la filosofía, etc., ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? Si es que creemos como sociedad que realmente existe una crisis civilizatoria, ética, de justicia, de democracia ambiental, ecológica, ¿no? Y que la universidad a lo largo de este proceso ha jugado un rol fundamental, ¿no? En buscar una mejor sociedad, una mejor humanidad, una mejor convivencia del ser humano con la naturaleza, es necesario transformar la universidad para transformar la sociedad y transformar el mundo. Yo me quedaría ahí, queridos amigos, y siempre a las órdenes. Muchas gracias por su atención.